La Iglesia Bautista Libertad presenta su programa Ríos de agua viva brotará. El Río de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmos 46:4. Ríos de agua viva de aquel gran manantial. Vamos a tener una reflexión bíblica. Gracias a Dios porque Él nos ha redimido con su sangre y nos compró a precio de sangre y tenemos libertad para entrar al trono de la gracia. Y quiero tocar un versículo esta mañana, esta hora en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el tema, la oración eficaz. Y claro, en su contexto, Santiago, escribiendo a creyentes, da mucho de la fe práctica y de la vida cristiana práctica. Escrito de las primeras cartas, 45 al 50, 46, después de Cristo, y usa mucho el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias del Antiguo Testamento y frases proverbiales. Y verdad que este capítulo 5, pues toda la carta habla de la madurez, pero este capítulo 5 va a hablarse de esperar en el Señor, la paciencia, va hablando que la segunda venida de Cristo, pero también las situaciones del presente, que es situaciones que tenemos que enfrentar de sanidad en el alma. Necesitamos una triple sanidad: sanidad espiritual, estar bien con Dios; sanidad en el alma, emocionalmente, estar bien; sanidad física. Y pudiera ser sanado aquí, aplicar a las tres cosas. Realmente en el contexto inmediato se refiere a la salud física, porque el verso 3 dice: si alguno está afligido. Y en el pasaje que va a continuar habla de enfermo, y ese enfermo hay que ministrarlo. Ese enfermo necesita una oración de fe, necesita arreglar cuenta, necesita ponerse a cuenta con Dios y también con la persona. En el versículo 15 habla de ponerse a cuenta con Dios. En el versículo 16, ponerse en comunión con los hermanos para ser sanado. Hay testimonios que Dios responde la oración. Uno y miles de testimonios. Dios responde la oración. Siempre. Dice sí, dice no, dice espera, pero responde. Vive por siempre. Dios está pendiente, atento a su oído a la oración del justo y sus ojos sobre el justo, y atento a su oído a su clamor, viéndonos para cuidarnos. Y en respuesta a tus oraciones, dice un pensamiento que testimonios eliminan demonios y echan fuera demonios, dicen otros. Y en respuesta a esa vida de oración que hemos tenido la oportunidad por orar y fortalecernos espiritualmente en el hombre interior, se puede ver el ambiente en la iglesia en un rumbo hacia un avivamiento, hacia una recuperación, un despertar. Hemos estado mucha gente dormida, no físicamente, sino espiritualmente, negligentemente, distraído, y el enemigo quiere distraer, ¿no? Y este es el siglo de la distracción,
que te distrae por mil cosas. Entonces, pudimos realizar las 40 noches de oración de alguna u otra manera y hemos intensificado, vamos a persistir en la oración, vamos a insistir en la oración, vamos a permanecer en oración y Dios nos guardará y el enemigo se derrotará. Y vamos a insistir, orando al Señor. Aidín va, Aidín, muchos saben quién es Aidín, va de viento en popa perfectamente bien avanzando en respuesta a sus oraciones. Estamos buscando la misericordia del Señor y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estará para aquellos que aman a Él. Y respondiendo a la oración de manera que lo que más necesitamos es ese despertar espiritual, ese buen ambiente, esa unidad, ese amor, esa comunión verdaderamente. Y este pasaje habla de comunión, habla de confesar las ofensas unos a otros para estar en comunión con Dios, ¿sí? Y con las personas, con los creyentes, mayormente pues entre hermanos, principalmente entre hermanos, que debemos amarnos, como se predicaba anoche, debemos amarnos, es nuestro deber, y amarnos los unos a los otros, y orar unos por otros, y exhortarnos unos a otros, y cuidarnos unos a otros, y ayudarnos mutuamente unos a otros. Número 1, obstáculos de la oración. La oración puede tener obstáculos como nuestros propios pecados. Pues este pasaje está diciendo que se elimine el pecado para que Dios responda en sanidad espiritual, emocional y física. El egoísmo perturba la oración, pues en el capítulo 4 uno dice que pide cada quien para sus deseos y no para la gloria de Dios, pensando en Dios y en otros. El egoísmo realmente estorba la oración, la mala comunión estorba la oración y son cosas que impiden a la oración eficaz, porque el tema es la oración eficaz, pero se vuelve una oración ineficaz cuando tropezamos en estos obstáculos. No tratar bien a la esposa es obstáculo a la oración porque sus oraciones tienen estorbo. La pereza espiritual, no ser ferviente, eso, bueno, esa pereza espiritual, pero esa pereza llega a ser hasta física, de que no se quiere levantar para orar, de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y hay pereza espiritual. Y la diferencia entre usted y yo, y entre usted y Elías, es que nosotros no oramos como oraba Elías fervientemente, porque en este capítulo, en el 17, dice que Elías oró fervientemente y Dios le contestó. Entonces la falta de fervor, de orar persistentemente, de tener una vida constante de oración, no mira la respuesta de Dios. Ya Dios está por contestar, Dios está planeando responder tu oración, deja de orar y no pasa la prueba. Y el enemigo te roba la bendición. Bueno, Elías constituye una de las ilustraciones más notables del poder de la oración en el Antiguo Testamento y tenemos ahora, lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento, en esta carta de Santiago. La falta de fe estorba la oración. Tenemos que orar creyendo que Él vive, confiado, Él nos ve, Él es real, oramos a un Dios vivo. Y claro, pues Satanás y los demonios quieren estorbar la oración y se reúnen todos para decir un plan. No, evitemos que estos oren, evitemos que traiga cansancio, enfermedad, distracción, trabajo, tareas, afanes, con tal que no oren, porque si oran, nos derrotarán y están derrotados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vea, la oración eficaz es una guerra, es una batalla, pero la oración eficaz tiene alguna característica en su contexto, es una oración de fe, porque el texto dice que confesemos vuestra ofensa uno a otro y la oración eficaz del justo, pero atrás había dicho y la oración de fe, de salvar al enfermo. Entonces, la oración eficaz es una oración de fe, una oración de fe. Necesitamos realmente creerle al Señor. Es una oración de los justos, porque dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, de personas que han sido justificados, que son salvos, han sido regenerados,
personas que están declarados justos porque se han entregado al Señor, y andan en esa rectitud y justicia. Y entonces, en verdad, dice la oración del justo puede mucho, eso es ilimitado. La oración eficaz es una oración ferviente. La oración eficaz es una oración sincera. La oración eficaz es una oración con cielo abierto. Y los cielos se abrieron cuando invocó al Señor Elías. Versos 17 y 18, oró ferventemente y se cerró el cielo. Y oró ferventemente de nuevo y se abrió el cielo y hubo lluvia. Lluvias de bendición que necesitamos. Y necesitamos una oración eficaz, eficiente, una oración eficaz que en verdad podemos comprender lo que es una oración eficaz, que no estemos orando mecánicamente, orando por orar, orar realmente sin buena comunión, orar hipócritamente. Tenemos que ver lo que es una oración eficaz. Es una oración que Dios responde. Es una oración que mira grandes cosas y ocultas que tú no conoces, porque dice, puede mucho. La oración eficaz es una oración en buena comunión con Dios y con los hermanos. Una oración eficaz es una oración que realmente con amor por el caído, porque este pasaje habla que el que rescata al caído ha salvado de muerte un alma y cubierto multitudes de pecados. Hermanos, si alguno se ha extraviado, si alguno se ha extraviado apartado y vosotros le hacéis regresar, le hacéis volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Una oración eficaz, que realmente no es ambigua, una oración eficaz, que está orando por el caído, por los caídos, por las almas. Dios quiere que oremos por las almas. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies, a ver la alma, a cosechar. Y es una oración eficaz porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Él quiere que oremos por nuevos obreros, por gente llamada para su servicio, de que quite todos los obstáculos, su poder, los libere para servir a Dios. Él quiere que oremos por los perdidos, por todos los hombres, para que vengan al conocimiento de la verdad. Es una oración eficaz. Orar conforme a la voluntad de Dios es una oración eficaz. Orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, orar lo que Él ha dicho, por lo que debemos orar. Por sabiduría, por perdón. Orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Orar porque Él ha dicho que pidamos por las necesidades también, y que oremos por la iglesia y que oremos uno por otro. Una oración eficaz es específica y es ferviente, es persistente, es insistente. No deje de orar, no deje de luchar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Canto a la libertad, canto a la libertad. La Iglesia Bautista Libertad presentó su programa El Río de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Si necesitas ayuda espiritual, tienes peticiones de oración o sugerencias para este programa, llámanos al 2278-4136 o al 8845-8829. Canto a la libertad que Cristo con su paz me vino a dar.